tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El turismo es una de las ramas económicas que deja más recursos al país. El reto es que los turistas extranjeros gasten más durante su estancia y que el país permanezca entre los 10 principales destinos turísticos a nivel mundial. En 2014 visitaron México poco más de 29 millones de paseantes, en su mayoría procedentes de los Estados Unidos. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno Federal. Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Mauricio González Macares, Quetino, buenas noches. Turismo como una actividad, es cierto, que ha venido incrementándose en términos del número de turistas extranjeros que vienen al país, que comienzan a gastar un poco más de lo que gastaban anteriormente. ¿Cuál es un poco el diagnóstico que ustedes? Sí, efectivamente, yo creo que en los últimos años, y platicaba más o menos en los últimos 4 años, se ha notado claramente una recuperación muy importante del turismo, de las llegadas de visitantes del exterior. El año pasado alcanzamos ya los 10 países más visitados. Como aquí lo mencionaste, cerca de 29 millones. Esperamos que este año deberíamos de rebasar los 30 millones de visitantes y también deberíamos de estar rebasando los 17,000 millones de dólares de ingresos. No obstante que ya alcanzamos estar dentro de los 10, y repito, es muy importante, creo que tenemos que hacer un esfuerzo significativo para recuperar sobre todo la derrama, porque no solamente hay que fijarse en cuántos vienen, sino en cuánto gastan, ¿sí? Porque al final del día es la derrama económica la que finalmente genera beneficio para los mexicanos. Eso te permite que si gastan más, quiere decir que estás construyendo más hoteles en las zonas, generas más empleo, más restaurantes, más actividades recreativas. Tenemos que aumentar la derrama económica y eso también significa probablemente ir cambiando el perfil del turista. Para que haya más derrama económica creo que tienes que tener básicamente 2 cosas. Alguien con más poder adquisitivo que pueda gastar más, pero también tiene que haber un producto o más productos pues para que tengan en qué gastar. Esto se ha incrementado. ¿Cuál es un poco el proceso del aumento o no del gasto del turista? Sí se ha venido aumentando, ha venido creciendo, andamos ya alrededor de los $900 por visitante, pero fíjate, temas que a mí el otro día cuando te ponen un ejemplo es más fácil. Va una persona, por ejemplo, a Cancún, y vamos a pensar que el promedio sea $900 por estancia. Si ya abren, como ya se abrió, un Cirque du Soleil, y te ande costando seguramente el boleto arriba o por ahí de los $100, el solo hecho de que les ofrezcas algo más que hacer y lo gasten, pues en ese caso estarías aumentando un poquito más de un 10% el gasto con solamente una inversión de esa naturaleza. Entonces hay que hacer inversiones para mejorar el producto, para hacer más cosas. También creo que hay que conectar más lugares. Me vuelvo a referir a esa zona porque tiene ciertas ventajas. Vamos a imaginarnos que llegas de crucerista y llegas a Cozumel, pero si hacemos unas líneas, por ejemplo, regionales para que puedan volar a Palenque, puedan volar a Calakmul, puedan ir a visitar Ciudad del Carmen, puedan ir a Mérida, entonces por definición hay más cosas que hacer y probablemente la línea de cruceros dicen, pues quédense una noche más en Cozumel. Ese es nuestro reto, dar mejores productos, más opciones, y eso nos va a llevar a más derrama económica. Al respecto, creo que esta conexión es muy importante. Cuando uno ve lo que ha pasado en los últimos 40 años, el gran éxito del turismo está fundamentalmente en las penínsulas, ¿no? Baja California Sur y en la península de Yucatán. Pero además de eso tenemos otras cosas que creo que podrían ser vendibles para el turismo, en el centro del país, el México colonial, un poco más del asunto prehispánico, pero cuesta muchísimo trabajo a veces moverse dentro de México, no siempre es seguro, en la mayoría de los casos sí, pero hay lugares que no lo son. ¿Hay alguna estrategia pensada para ir moviéndonos fuera de sol y playa? Absolutamente, tienes toda la razón. Incluso en una reunión que estuve recientemente en una convención de cruceristas del Caribe de Florida, uno de los directivos, creo que era el de Royal Caribbean, me dijo, ustedes son de los pocos países que por tamaño, por historia, por tradición, realmente son multidestino. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo para diferenciarse, para que no cuando llegues a Cozumel te reciban con mariachi y tequila, cuando vayas a Vallarta te reciben con mariachi y con tequila, y cuando vayas a Los Cabos pase lo mismo. Realmente ustedes tienen que generar la sensación de que visitaste Cozumel, pero te falta Vallarta, te falta Mazatlán, te faltan las áreas, los parques protegidos. Claro que sí, ayer tuve por ejemplo una reunión con el secretario Semarnat para hablar precisamente de qué podemos hacer juntos en lo que vienen siendo el equivalente a los parques nacionales, que los tenemos extraordinarios. Más de 20 millones de norteamericanos
visitan los parques nacionales en los Estados Unidos. Seguramente ese tipo de visitante también lo quisiera hacer en otras partes del mundo. En Costa Rica generan alrededor de 30 millones de dólares de visitantes a parques nacionales. En México andamos generando como 3 millones. Entonces sí, nada más por poner un ejemplo, dijimos vamos a trabajar en estos tres, nos pusimos de acuerdo en algún número como una primera aproximación, pero lo mismo tenemos las ciudades coloniales, lo mismo tenemos las selvas maravillosas. Sí, vamos a trabajar para dar más acceso a otros destinos y tomar ventaja de este multidestino que tiene este país. Enrique, el turismo que recibimos primordialmente pues es de los Estados Unidos. Digo, nos visitan turistas europeos, asiáticos, pero sin duda en términos de número y de derrama económica, los estadounidenses son muy importantes. A mí me llama mucho la atención, seguramente tú lo habrás percibido, que hay lugares en el propio Estados Unidos como San Antonio, en Texas, que se anuncian, que se promocionan y le dicen al turista estadounidense, venga a México sin cruzar la frontera. Y tú dices, no, pues mejor que venga a México cruzando la frontera. ¿Qué tienen ustedes previsto en la Secretaría, digamos, para incrementar la penetración de la presencia de estadounidenses en nuestro país? ¿Cómo se puede impulsar esto? Porque allá en Estados Unidos, pues es básicamente promoción local, ¿no? Yo creo que tienes la razón, yo creo que hay muchas acciones. Una, claramente son estrategias de promoción muy bien dirigidas y muy bien segmentadas. A mí me han dicho, oye, mira, cuando las cosas van mal en el turismo, hay que meterle a la promoción. Cuando las cosas van bien en el turismo, hay que meterle a la promoción. Entonces, claro que tenemos que hacer un uso más inteligente de los recursos, no que no se haya hecho, pero seguirlo haciendo y más para focalizar e ir tras de esos mercados. Pues sí, está bonito San Antonio y qué bueno que no tengas para ellos pasar la frontera, pero está más bonito si la pasas y de este lado. Fíjate, temas alrededor de pasar la frontera. Eso me tocó vivirlo desde Bancomex. Se va a inaugurar ahora próximamente, a finales de este año, una cosa que es bastante excepcional, que es el aeropuerto de Tijuana, con su conexión ahora, cruzas desde Tijuana por un puente cerrado y se desarrolló una terminal en los Estados Unidos y es el mismo aeropuerto. Entonces ahora tú, si eres norteamericano, haces tu documentación en la terminal en los Estados Unidos, pasas el puente y llegaste a México. Y desde México vas a poder llegar a todos los destinos del país. Medidas, claro, esa es una medida un poco excepcional. Creo que llevó nada más 8 años. Incluso tener el permiso de cruz para poder tener esa situación. Conectividad, promoción y la mejora del producto, yo creo que son temas que por definición nos tienen que traer más distancia al exterior. Mercados segmentados, ir también al mercado hispánico, ¿no? El mexicano con poder adquisitivo. Y es eso, y es ponernos también de acuerdo entre los estados y el gobierno federal y el sector privado, obviamente, para poder hacer esta diferenciación de los destinos, repito, para que no pienses que cuando ya visitaste uno, no tienes por qué visitar el resto. Ahora, ¿qué pasa con el tema de turismo interno, turismo local? Esta oferta que pues se le tiene que presentar a los mexicanos dentro del país frente a un esquema de competencia, pues también, así como pues tenemos la cercanía con Estados Unidos que nos ayuda a que vengan los turistas de allá, pues también pues la oferta norteamericana termina siendo muy atractiva, y ahí es donde uno pensaría que también habría que empezar a pues apostarle al turismo local. Sí, cómo no. Bueno, para empezar, sí, efectivamente siempre hablamos del turismo extranjero como si fuera un buen indicador, pero la verdad es que la mayoría de los turistas y la parte más importante del valor somos los mexicanos que visitamos y viajamos por nuestro país. Ahí hay varias acciones. A nosotros nos pidió el presidente, y seguramente será anuncio del primer trimestre del año que entra, una oferta de turismo social o turismo para todos. Habrá que ver el nombre. Técnicamente es turismo social. ¿Que implique qué? Que implique precisamente facilitar el viajar por nuestro país, que facilite el hacer una oferta atractiva, económica, porque pasan cosas como estas. De repente hay hoteles que en ciertas zonas de lunes a viernes tienen un bajo nivel de ocupación. O hay estaciones estacionalidades donde incluso tienes que correr a muchos de los empleados porque no se justifica que estén contratados. Si lográramos hacer paquetes económicamente más atractivos y pudiéramos ayudarle, por ejemplo, a adultos mayores, de repente quizá a niños, a gente que quizá de manera tradicional no puede viajar, y logramos empaquetar esto, la idea es
eliminar o tratar de reducir la estacionalidad, facilitar el que los mexicanos viajemos más y también eliminar el que tengas este tipo de empleos tan volátiles en el tiempo. En el año que entra, primer trimestre, seguramente el presidente estará anunciando un paquete de esta naturaleza, porque al final del día el turismo más importante es el turismo de los mexicanos. ¿Qué pasa con todas estas zonas afectadas por la inseguridad? El tema, por supuesto, de Acapulco, en donde Michoacán, que tenían hace tiempo una atracción muy importante en función de cuestiones históricas, si le quieres llamar así, y que ahora pues se les ha puesto el sello de la violencia y esto ha pues destrozado a muchos de los proveedores de servicios turísticos en esa zona. Hay muchas zonas que afortunadamente no están ya en el imaginario del turista internacional como áreas de conflicto. Y yo es una pregunta que permanentemente hago cada que me encuentro un inversionista del exterior, y la mayoría de las veces la respuesta es que para ellos ya no es tema. Pues algo simplemente lo transmito. Pero hay que reconocer que hay ciertos destinos donde lo sigue siendo, ¿no? El tema, por ejemplo, en el caso de Acapulco, salen todavía las cifras de que... Y todos al final ya sabemos que la mayoría de los casos no es en la zona turística, acaba siendo sí en zonas del interior, pero la nota es la misma. Nada, tenemos que seguir trabajando más, y yo sí creo que hay una vinculación, no digo que hay una correlación, pero sí hay una vinculación también entre desarrollo económico y violencia. Y una manera de nosotros de contribuir a que esa violencia disminuya es el fortalecimiento de áreas de desarrollo económico. Le vamos a poner muchas ganas a Huatulco, vamos a trabajar muy duro en Ixtapa, vamos a trabajar con un proyecto más agresivo de tratar de reposicionar y reinventar ciertas áreas de Acapulco, porque al final del día, si hay empleo y si hay oportunidades, también seguramente incidimos en una mayor seguridad. Una dificultad que tiene turismo como esta es que no todo depende de la Secretaría, de hecho depende poco de la Secretaría. El problema de inseguridad pues hay que irlo manejando, tratando de corregir, pero no está en sus manos. Y otra cosa parecida es el tema de la conectividad. Hay destinos turísticos en México muy atractivos que cuesta un trabajo espectacular llegar. Huatulco es uno, Los Cabos, es más fácil llegar a Los Cabos desde Estados Unidos que desde México. Entonces, no sé ahí si han estado trabajando o están pensando en ir convenciendo a los señores de las aerolíneas para tener mejores flujos internos en México, que no todo el mundo tenga que venir al Distrito Federal para después volar a su destino y regresar a su casa de la misma manera. ¿Hay algo ahí que hayan logrado avanzar? Sí, cómo no. Bueno, primero yo creo que esa fue la razón por la cual el presidente creó un gabinete turístico que precisamente obedece a eso, que la mayoría de los temas o muchos de los temas del sector turismo pues, son transversales y dependen de otras áreas. Y por lo mismo yo me veo, sobre todo al final del día, como un gestor, como un coordinador de acciones, porque mucho depende de la parte de migración, la llegada del exterior, mucho depende de la parte de seguridad, lo mismo depende de comunicaciones, el tema de la conectividad, las carreteras. La mayoría de los temas tienen que ver con otras áreas y en otros ministerios, y por eso hay un gabinete turístico, el cual preside el presidente y donde también trataremos de llevar temas específicos. Conectividad es fundamental. Yo creo que la conectividad es una de las explicaciones principales de por qué el turismo sigue creciendo en México. Y es un tema donde tenemos que trabajar de manera conjunta, porque tampoco le puedes pedir una línea aérea que vaya a perder, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces tenemos que trabajar. A veces lo que yo he escuchado es, bueno, pues para que yo ponga esa línea, pues también necesito más cuartos. Quizá está más del lado del gobierno, poder tener una idea más agresiva. Yo estoy pensando también cómo fortalecer Fonatur, cómo darle otra vez un giro de mayor capacidad de desarrollo, y quizá hay algunos destinos como Huatulco que hay que meterle más recursos para que ya pasemos el umbral de los 5,000 cuartos, que parece que es el que lo detiene, y teniendo arriba de esos cuartos vas a acabar teniendo la conectividad. Sí es un tema permanente y estamos en constante conversación con las líneas aéreas. Creo que también el tipo de cambio devaluado mexicano con respecto al dólar también es un incentivo para que los mexicanos viajemos, ¿sí? O sea, si logramos hacer esas ofertas atractivas, pues nos cuesta más barato viajar en este país, que además tiene una oferta turística impresionante. Pero rápidamente, para los próximos años, la perspectiva de crecimiento del sector turismo enfocada aquí. Yo digo que a las dos áreas, a seguir consolidando el producto nacional para que siga siendo un destino de preferencia de los extranjeros, particularmente los norteamericanos, pero también están llegando ya colombianos, argentinos, los europeos sigan creciendo, y hacer una oferta también digna para el turismo de los mexicanos. Al final del día tenemos un país maravilloso
y si salimos a ofertarlo al exterior, pues lo primero que tenemos que hacer es disfrutarlo nosotros aquí en el país. Seguir consolidándonos como una oferta turística internacional, pero sobre todo también turismo para los mexicanos. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, secretario.